Buenas noches, tardes, días con todos. Este video es un video preparado con ejercicios sobre la sesión 3 del curso de Desarrollo Avanzado de Aplicaciones. Bien, a ver, vamos a empezar. Un segundo, creo que hay que configurar algo acá, que creo que está escuchándose muy bajo. Ahí está, ya. A ver, vamos a empezar. Ok, ya, ahora sí, ya lo escucho. Bien, para rebobinar, estamos justamente haciendo un video con los ejercicios de la sesión número 3 del curso de Desarrollo Avanzado de Aplicaciones 1. Bien, este video consta de poder hacer los formularios o ejercicios que se han podido entregar dentro de la guía número 3 de la clase. Bien, entonces aquí vamos a proceder a realizar un ejercicio. El tema central dentro de la sesión 3 es hacer uso de variables globales, locales y resolver clases de método void, operaciones públicas y retornos, y wrappers envoltorios. Bien, todos esos puntos se van a ver en la clase. Nosotros vamos a enfocar en hacer más que nada ejercicios dentro de la aplicación. Bien, entonces voy a pasar a crear acá nuevo proyecto. Recordar que siempre tenemos que crear un Java and con Java Application. Next. Voy a seleccionar la carpeta especial para los ejercicios. Esta. Vamos a abrir y aquí voy a colocar S03, perdón, ejemplo. Lo mismo como hemos estado haciendo las cosas en la sesión anterior. Bien. Ok. A ver. Vamos a revisar. Vamos a ver un momento. A ver, vamos a enfocarnos en un ejercicio particular que vamos a ver si lo hacemos. Un segundo. Hagamos diseño, mostrar resultados, imprimir, salto de línea. Un método muy genérico para lo que queremos realizar. Muy bien. A ver. Vamos por el primer ejercicio. Bien. Estamos aquí. Vamos a aplicar este primer ejercicio ahora. Bien, a ver. ¿Qué es lo que consta esto? En la universidad, los alumnos están categorizados en 4 categorías. A cada categoría le corresponde una pensión mensual distinta dada en la siguiente tabla. A, B, C y D. ¿Sí? Semestralmente la universidad efectúa rebajas en las pensiones de sus estudiantes a partir del segundo siglo, en base al promedio ponderado del siglo anterior, en porcentajes dados de la tabla siguiente. De 0 a 13 no hay descuento, de 0 a 14 no hay descuento, hasta de 14 a 16 el 10%, 16 a 18 12% y 18 a 20 15%. Diseñe un programa que determine cuánto de rebaja recibirá el estudiante sobre su pensión actual y en cuánto asciende su nueva pensión. Declare todas las variables como globales y use métodos tipo void. Bien, ojo con esta instrucción. Nos está pidiendo crear variables globales. ¿Sí? En alguna evaluación, cuando se les pida crear de variables globales, también tendríamos que aplicar lo mismo. Y también se está dando la instrucción de poder crear métodos tipo void. Bien, a ver.
Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Segundo, que se me ha quedado colgado esto para ver modificación vista, enviar, inspección, mostrar símbolo, ocultar, proyecto, carpeta de trabajo. A ver. Bien, entonces vamos a proceder a hacer la instrucción que tenemos por aquí. Bien. Vamos a avanzar un poco con esto. Claro, vamos a hacer justamente este formulario para poder realizar la instrucción. Ya está. Muy bien, entonces dada esta instrucción, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a tomar en cuenta esta instrucción que tenemos aquí y vamos a proceder a hacer los formularios que queremos mostrar. Bien. Entonces voy a colocar esto por aquí. Y lo primero que nos tocaría es realizar el formulario. Bien, aquí como lo teníamos creado, ejercicio, FRM ejercicio 1 también lo colocaré así. Creamos el paquete y nuevo formulario, JFrameForm, FRM ejercicio, F ejercicio 01. Vamos en finalizar. FRM ejercicio 01. Ya está. Muy bien, entonces aquí, bueno, para el caso de la clase main no la vamos a usar. Vamos a enfocarnos más en el ejercicio que tenemos aquí de este formulario. ¿Muy bien? Lo mismo, vamos a crear unas etiquetas nuevas. Vamos a arrastrar el label. ¿Bien? Vamos a arrastrar el label, luego vamos a arrastrar una caja de texto. Un text area, un text field, aquí está. Luego vamos a crear otro label aquí más abajo. Y otra caja de texto también. Entonces aquí vamos a arrastrar un poco en estos casos. Y aquí vamos a armar esto. Vamos a arrastrar. Y arrastramos los botones aquí. Botones por este lado, botones por este otro lado. Listo. Bien, tenemos todos los controles para este ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar cada uno de estos. Bien. Entonces vamos a proceder a hacer los cambios respectivos aquí, ¿no? Vamos a cambiar la variable. Aquí sería un LBL categoría para este primer formulario. Para esta primera etiqueta. Vamos a editar el texto. Escribir categoría. Categoría. Puntos. Y dentro de esta opción de categoría, vamos a poner un bold. Y aquí editamos de categoría, le damos promedio. Puntos. Y aquí cambiamos la variable LBL promedio. ¿Sí? También le aplicamos una opción aquí dentro del bold. Por acá. Y listo. Bien, ya tenemos un LBL promedio, un LBL categoría. Y aquí editamos el texto que tenemos en estas dos cajas. Vamos para hacerlo más rápido. Y así cambiamos el nombre de la variable.
txt categoría. Y aquí también aplicamos el txt promedio. Listo, ya tenemos las cajas de texto listas. Ahora vamos a proceder con el procesar. Aquí cambiamos la variable btn procesar. Editamos, borrar. Y acá cambiamos al btn borrar. Y aquí abajo colocamos en el text area, ya aplicamos el nombre del txt-s. Bien. Aquí el scroll panel si no lo hemos podido adaptar. Ahora vamos a ver si podemos encontrar el scroll panel apretando tab en todas las instrucciones. Aquí está el scroll panel. Como encontramos el control panel, cambiamos. No, es que está cambiado. Ya vamos a ir a propiedades directamente. Ponemos tab. Otra vez. 1, 2, 3. Y ahí está. Vamos a la sección de código y vamos a escribir aquí la opción del SCP scroll. Muy bien. Ya hemos cambiado en todos los controles. Podemos verificar eso por aquí. Nos vamos abajo de todo y ahí está. btn borrar, btn procesar, categoría, promedio, scroll, txt categoría, txt promedio y txt-s. Muy bien. Ya está esto aplicado. Listo. Y bien, ya tenemos el formulario creado. Bien. Ahora, vamos a irnos al código de este formulario. Vamos al source y nos encontramos justo en la cabecera del formulario. Minimizamos por acá, minimizamos por acá. Y minimizamos el main también, porque no lo vamos a usar. Pero aquí, dentro del class que tenemos por aquí, vamos a ir declarando unas variables, porque justamente nos han pedido crear variables globales. ¿Sí? Las variables globales del formulario, netamente del formulario, son estas. Son globales porque podemos usarlas en cualquier lado también. Pero son variables del formulario. Para los botones, para los labels, para el scroll, para las text field, para el text area, ¿no? Pero aquí arriba vamos a colocar variables. Declaración de variables globales. Para el algoritmo. Y aquí vamos a colocar un int, categoría, coma, un double, pensión actual, coma, pensión nueva, coma, descuento, coma, y promedio de nota. Muy bien, listo. Declarado las 4 variables double que necesitamos para poder hacer el cálculo. Y también declaramos las variables globales que tenemos aquí aplicadas. Muy bien. Ahora lo que nos hace corresponder hacer es darle doble clic al botón borrar. Vamos por el primero, por el más fácil, el botón borrar. ¿Sí? Y para este botón borrar, lo que vamos a aplicar es una limpieza de las cajas de texto. xts. .ctext. Así. Y txt promedio. .ctext. Así. Y txt promedio. .request focus.
Listo. Bien, pero hay una instrucción que también se nos ha pedido, que justamente no le estaba tomando en cuenta, que es, esto debo borrarlo, un segundo, esto voy a cerrarlo. Que dentro de la instrucción nos ha pedido, use métodos void, usemos métodos void. Entonces, como el ejercicio nos está pidiendo usar métodos con o sin retorno, bueno, en realidad aquí para este ejercicio no nos está pidiendo usar métodos con retorno, que también sería un poco más fácil también hacerlo. Aquí vamos a hacerlo con un método con retorno. Bien. Luego en el siguiente ejercicio que vamos a aplicar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir este formulario que tenemos por aquí, vamos a convertirlo en un método ya con retornos. Pero a ver, primero centrémonos en esto, lo que se nos está pidiendo. Y también para ver cómo actúan estas dos formas de trabajar. Bien. Como nos piden un método con retorno, tenemos que crearlo. Entonces vamos a aprovechar justo este espacio para crear acá un public void borrar. Paréntesis, llaves. Abro llave, cierro llave. Y este bloque de código lo voy a invocar y llamar acá. De modo que aquí en el botón voy a colocar justamente borrar punto y coma. Listo. Ahora ya tengo un método creado. Ahora voy a proceder a hacer lo siguiente. Ahora voy a empezar a crear más métodos a usar. ¿Sí? Ya tengo un método borrar. Ahora empezaré para el procesar. Necesitaré realizar varias cosas. ¿Sí? Primero, voy a crear un método. Voy a quitarle el modificador porque aún no lo vamos a ver, pero es posible utilizarlo también. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Creo que sí. Sí, sí estoy compartiendo la pantalla, el audio está activo, la grabación está hecha, ya está. Ya, todo bien. Y ahora vamos a llamar al void ingresar datos. O mejor dicho, recibir los datos en las variables globales. ¿Sí? Para eso voy a llamar a la variable categoría y voy a hacerle un igual al CBO. Ay, perdón, era un CBO categoría, ¿no? No era un TXT categoría. Acá sí hubo una confusión de mi parte. Vamos a corregir ese control. ¿Sí? Vamos al diseño. El TXT categoría no es el que vamos a usar. Vamos a usar otro control nuevo, que es el control del combo box. Aquí tenemos este control de combo box. Presionamos, arrastramos este control. Cambiamos la variable. Le voy a poner SBO categoría. Y dentro de su sección, en las propiedades, voy a colocar aquí. Me parece que el rango que teníamos aquí armado es el rango del A, B, C y D. A, B, C y D. Listo. Ahí tenemos el rango A, B, C y D. Perfecto. Entonces voy a volver con el método borrar y los demás métodos. Aquí, ese combo que teníamos aquí, que hemos creado, el combo box, ahora que ya podemos llamarlo, vamos a invocarlo con el método selectedIndex. Perdón, get selectedIndex. El método getSelectedIndex nos entregará un índice, un orden, mejor dicho, el orden del elemento que ya hemos escogido. ¿Sí? Nos entregará el orden del elemento que hemos escogido. Entonces, para eso, vamos a realizar lo siguiente. El getSelectedIndex también tenemos que tomar en cuenta que un segundito.
Muy bien, ya está. Entonces tenemos el categoría Selected Index. Y en promedio, que es un double, vamos a llamar a la clase asociada del double para poder hacer un parseo. Y aquí en este parseo llamaremos al txt promedio.getText. Punto y coma. Entonces con eso ya estamos recibiendo las variables. ¿Dónde las estamos recibiendo? ¿Dónde las estamos almacenando? En las variables globales que se llaman categoría y promedio. ¿Está bien? Listo. Ok, pues a ver. Vamos a ver. Acá empezaremos con lo siguiente. Bien. Luego tenemos este de ingresar datos. Vamos a colocar otro método, que es el de calcular la pensión actual. Voy a calcular pensión actual. Recuerden que según el enunciado, la pensión actual se calculaba según la categoría que se tenía. Ya tenemos el valor de categoría, invocando el método de ingresar datos, así que aquí aplicamos un if. Aunque también podríamos aplicar un switch. Bien. Y ya que ya hemos hecho if en el otro ejercicio de video, hagamos un switch aquí aprovechando que es la comparación de un número con otro. Entonces, hagamos este switch. El switch va sobre categoría y empezará con el valor 0. 0. Aplicaremos aquí el pensión actual y le daremos el valor de 550. Y no sé por qué salió 0. Bien. Luego, vamos por la pensión 1. Y si el valor es 1, la pensión sería de 500. Y luego, si la pensión es 2, colocar acá, ok, estos 2 puntos. Pensión actual es igual a 460. Punto y coma. Y por defecto, si es que no cumple con ninguno de los criterios, la pensión actual sería de 400. Listo. Ya tenemos el switch aplicado, ya hemos obtenido un valor para la pensión actual de uno u otro modo. 550, 500, 460 o por último, su defecto, 500, 400. Acá me falta colocar un break. Muy importante colocar este break para este caso. ¿Por qué? Porque si no, si hubiera sido el caso 2, aparte de haber colocado 406, nuevamente se hubiera activado esto y al final me hubiera devuelto una pensión actual de 400. Así que el break es muy importante. ¿Bien? Muy importante para estos casos. Listo. Aquí tenemos entonces el switch aplicado. Y ahora vamos por otro método. Vamos a quitarle este espacio. Voy a calcular descuento. ¿Sí? Calcular descuento. Y ahora para calcular descuento sí no puedo aplicar un switch aquí porque no es la comparación de un valor con otro, sino ya son operaciones relacionales entre un mayor menor y demás, ¿no? Un mayor menor básicamente. Entonces aquí voy a operar si por condiciones. Si promedio es menor o igual a 13.99, entonces el descuento será de 0. Y en cambio, el SAIF, el promedio, es menor o igual a 15.99, entonces el descuento es igual a 0.10 por pensión actual. Seguimos calculando si el promedio es menor o igual
a 17.99, el descuento es igual a 0.12 por pensión actual. Y si no cumple con ninguno de estos requerimientos, voy a colocar un else final para que el descuento sea igual al 0.15 por pensión actual. Punto y coma. 13.99, 15.99, 17.99. Listo, calcular descuento. Entonces, mediante estas condiciones, estoy haciendo un cálculo del descuento según el promedio que está indicando el alumno. Listo. Ahora voy a calcular otro método. Voy a calcular nueva pensión. Ya ves. Y a calcular nueva pensión. Pensión nueva va a ser igual a pensión actual menos el descuento. Muy bien. Ya hemos hecho todos los cálculos que nos ha solicitado en el enunciado. Bien. Ahora lo que deberíamos hacer es mostrar los resultados y para eso vamos a hacer dos opciones prácticas. Bien. Aquí vamos a aplicar la primera, que vendría a ser, primero, para poder hacer esta es muy importante hacer para que se nos haga un poco más sencillo, podemos hacer un imprimir, un método de imprimir que reciba un texto. Y en este método de imprimir podemos llamar al txt directamente, .append, y ubicar el texto ahí. Pero ubicar el texto y adicionarle un salto de línea. Y adicionarle un salto de línea. Imprimir y adicionarle un salto de línea. Luego, voy a mostrar resultados. Vamos a llegar a un método que ya se encargue de poder imprimir todo. Entonces, han visto que ahorita estamos haciendo varios métodos que se encargan de hacer cosas distintas, pero todas están acopladas o están siendo usadas, se les está haciendo uso a las variables globales que están aplicadas aquí. Bien, entonces vamos a cerrar el punto con el punto txts.ctext. Listo. Creo que también se le puede poner un string punto. Bueno, así va. Listo. Aquí podemos llamar a un imprimir. Pensión actual. Dos puntos. Pensión actual. Imprimir. Descuento. Descuento. Y luego imprimir nueva pensión. Más pensión nueva. Y está. Ya terminamos esta instrucción. Vamos a compilarla. A ver cómo nos va con la compilación. Uno más errores están sucediendo. A ver, vamos a ver cuáles son los errores que se están aplicando. A lo mejor no hemos cerrado correctamente alguna de las instrucciones. Creía que había dado error acá. Pero bueno. Y a ver, veamos cómo termina esto. Voy a tener un promedio de 15. Procesar. No está haciendo nada. Vamos a aplicarle nuevamente. Vamos a aplicarle. A ver.
Tenemos el método de calcular descuento, el método de calcular nueva pensión, imprimir, resultados. A ver, quizás por aquí. No nos está diciendo dónde está fallando, pero nos está indicando que sí está fallando. A ver, creo que así le dimos un clean and build. A ver, una vez más, por último. Y lo ejecutamos. Run file. Aquí tenemos el valor. Vamos a colocarnos acá un 15. Procesar. No está haciendo. Yo creo que es un poco el problema de mi. Aquí, procesar. Ah, ya, perdón. Claro, no hace nada porque. Ya. Aquí un error mío. Aquí, en este caso, el tema va en que el borrar simplemente borraba todas las cajas de texto. Pero también hay un detalle que también podemos hacer acá, que es justamente el CBO categoría punto set select index 0. Bien. Ahora, ¿por qué el procesar no funciona? Porque nunca hemos llamado a los métodos del procesar. Vamos al botón, damos doble clic, procesar, y aquí tenemos el action del botón procesar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro del botón procesar? Lo siguiente. Bien. Vamos acá, ingresar datos, involucramos y luego hacemos el cálculo de pensión actual. Bien. Le damos a calcular nueva pensión y llamamos también al calcular descuento. ¿Sí? Ingresamos los datos, recuerden, el ingresar los datos, categoría y promedio, ¿no? Calcular la nueva pensión según la categoría, calcular el descuento según el promedio. Y luego vamos a calcular la nueva pensión. Y finalmente vamos a mostrar resultados. Damos, método de retorno, tipo, nombre, declaración de variables locales, ya está. Ahora vamos a aplicar otro valor. Bien, a ver. Listo. Este manejo que lo hemos hecho ha sido un manejo específico por el uso de variables locales. ¿Sí? Perdón, variables globales y métodos tipo void. Ahora vamos a hacer algo contrario. No vamos a crear variables locales. Vamos por el segundo ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo muy parecido al que tenemos ahorita. Es la misma. Universidad de alumnos categorizados de 4 categorías, corresponde a pago mensual de distinta a la siguiente tabla. Listo, la misma tabla, semestralmente, mismo descuento. ¿Ok? Listo. A ver. Ahora enfoquémonos en lo que nos piden aquí abajo. Diseñe un programa que determine cuánto de rebaja recibirá un estudiante sobre la pensión actual y cuántos ascienden a la nueva pensión. Perfecto, hasta ahí exactamente igual a lo que nos han pedido en el ejercicio anterior. Pero ahora lo que estoy seleccionando dice, declare todas las variables como locales. Ok, ya nos olvidado las variables locales. Y use métodos con valor de retorno para que cada una de las entradas y cada uno
y para cada uno de los cálculos. Muy bien, entonces ahí vamos a aplicar la otra forma de trabajar. Ahora, vamos al formulario de NetBeans. Bien. Y aquí nos correspondería crear un segundo formulario. Nuevo JFrameForm. Esperemos ejercicio 02. El formulario es similar, así que voy a hacer algo. Miren, para esto, y ganar un poco de tiempo, yo puedo ir arrastrando labels, arrastrando combo box, arrastrando botones, text area y creando mi nuevo formulario. Pero como sé que exactamente es igual, hay una posibilidad que es la siguiente. Coloco, selecciono en todos los controles, doy clic en cada uno de los controles manteniendo la tecla control. Manteniendo la tecla control presionada, selecciono en cada uno de los controles, escribo dígito control C de copiar, me ubico en el nuevo formulario y presiono control V, pegar. De ese modo estoy copiando esa información. Ahora, también es probable que también esté copiando la información de sus botones. Ajá. Pero esto va a cambiar un poco, así que lo voy a dejar aquí borrado. Listo. Ya tengo eventos para cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Ya tengo mis combos, ya no tengo que... Bueno, esto simplemente lo he hecho porque sé que es exactamente igual el formulario. ¿Sí? Así que sí me da la posibilidad de poder armarlo así. Bien. Como ya sé cómo trabaja este formulario, vamos a realizar las instrucciones que nos pide con respecto a su indicación de cómo programarlo. Con únicamente variables globales, aquí ya no tendremos ninguna variable global, solo locales. Y para poder hacer la transmisión de una función a otra, métodos con retorno. Entonces, vamos a barrar, procesar. Voy a crearme dos métodos. Primero, nuevamente me voy a llamar al void borrar. Y va a ser un void porque no tengo más en este caso. El borrar solamente hace una instrucción y no me debería retornar nada. Y llamamos al txt ya.text, txt categoría, no, que txt promedio, entonces text, y cbo categoría punto set select index 0. Con eso estoy borrando, voy a llamar al botón borrar y voy a llamar al método borrar. Listo. Acá no he necesitado hacerlo con retorno porque no tengo que retornar. Bien. Y aquí en el procesar voy a hacer otro método. Otro void. Void procesar. Y aquí en el botón procesar también. Bien, y aquí en el método procesar, aquí vendríamos a hacer las variables locales. Y como variables locales vamos a declarar categoría, coma, double, pensión actual, coma, pensión nueva, coma, descuento, coma, promedio. Coma. Y ahora, necesito dos variables de entrada de datos. Entonces, para categoría, en este caso voy a llamar a
a un método con retorno, ya que nos está pidiendo llamar a un método con retorno. Y para promedio igual. Tanto para categoría como para promedio, vamos a hacer algo. Bien, entonces aquí vamos a colocar int get categoría. Aplicamos llaves. Y aquí declaro un int categoría, punto y coma, categoría es igual a cbo categoría, punto get selected index, punto y coma. Y este es un método con retorno, así que el retorno necesita un comando retorno, donde voy a hacer el retorno de la categoría. Listo. Este método que estamos creando se iría aquí para que la variable categoría sea recibida. Voy a hacer algo muy parecido con el doble. Voy a crear un double, get promedio, paréntesis llaves, y aquí llamamos a un double promedio, y coma, promedio es igual al double, punto parse double, txt promedio, punto gettext, punto y coma. Y aquí retorno promedio. Listo. Este método promedio también lo calculo acá, que es promedio. Muy bien. Y ahora, dentro del método procesar, vamos a realizar un proceso de cálculo. Bien. Y aquí para evitar, ya tenemos en sí un proceso de cálculo, ya tenemos dos procesos, ya tenemos dos condicionales ya trabajadas, ¿sí? Ya tenemos dos condicionales trabajadas para eso. Hasta tres podríamos decirlo. Así que vamos a tomar estas y vamos a adaptarlas para que sean métodos con retorno. Así que me voy a dirigir al código y justamente voy a tratar de capturar los métodos de cálculo. Método de calcular pensión, método de calcular descuento y método de calcular nueva pensión. Y de paso también me voy a tomar el imprimir, ¿sí? Voy a tomarme estas instrucciones y me los voy a llevar acá. Pero ¿con qué fin? Con el fin de que yo pueda adaptarlos, porque ahora no queremos utilizar métodos sin retornos, sino que sean con retornos. El imprimir sí se salva, ese sí tiene que mantenerse así. Pero ahora voy a colocar el calcular pensión actual. Bien. En el calcular pensión actual que tenemos, vamos a tener que recibir, ya categoría ya no es una variable global y pensión tampoco. Así que tenemos que adaptar algo aquí. Sabemos que tenemos un double que va a ser retornado y que un int de categoría también va a ser aplicado. ¿Sí? Voy a aplicar un valor de entrada de categoría y voy a llamar un double de pensión actual. Y coma, para que se registre, y aquí abajo llamemos un return de pensión actual. ¿Sí? Voy a repetirlo muy bien lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aquí estoy creando un método de retorno. Aquí estamos aplicando un método con retorno. Seguro en la clase teórica vamos a repasar un poco más de eso o vamos a hacer unos ejemplos aplicados para esto. Bien, en este método con retorno necesito declarar un valor que se vaya a retornar. O directamente también puedo aplicar un retorno. Bien, pero en este caso, para este método necesito un valor de entrada. Categoría. Con esa categoría voy a determinar a qué caso pertenece y aplicaré un valor a la variable que estoy declarando acá. Este también sería una variable global. Y en esa variable global se almacenaría el valor, la pensión, según la categoría. Y como todo método con retorno requiere un return, el valor definido en estas categorías será el de pensión actual, que estará viajando hacia el quien lo invoque. Bien.
Eso es en cuanto a calcular pensión. Vamos a hacer el calcular descuento también. Vamos a hacer lo mismo. Ya no es un método con retorno, es un método double. Necesita un valor de entrada que sería un double promedio. Necesita un double descuento. A ver cuánto es el descuento. Descuento. Y al igual que todo método con retorno, necesitamos que se retorne ese descuento. Listo. El calcular de descuento retornará el valor del descuento y el promedio y enviar el promedio para que se pueda hacer el cálculo. Pero no solo el promedio, también tiene que mandar el promedio. También tiene que mandar el promedio y también tiene que mandar el double de la pensión actual. De este modo ya se puede hacer el cálculo completo. Luego, para calcular la nueva pensión, igual, devolvemos un double, enviamos un double de pensión actual, double pensión actual y un double de descuento. Y aquí llamamos a un double de pensión nueva, la calculamos y retornamos la pensión nueva. Listo. Listo. Ahí tenemos esos modelos que podemos ser aplicados aquí. Hemos hecho la conversión y ahora, ¿qué nos falta? Invocar a todo esto. Vamos a volver a la pensión actual. Utilizamos los cálculos. Vamos a ver, nos falta un poco más aquí. Aquí ya tenía mi pensión. No, a ver. ¿Qué es lo que necesito recibir? Categoría y promedio. ¿Qué es lo que necesito invocar? Calcular. Pensión actual. Calcular pensión actual. Entregando la categoría que ya tengo su información. Luego necesito calcular el descuento. Entonces acá también llamaré al método calcular descuento. Y para calcular descuento necesito saber el promedio y la pensión actual. Perfecto. Y luego pensión nueva, que es igual a calcular la pensión, donde necesito la pensión actual y el descuento para que se haga la resta. Pensión nueva. Y ahora solamente me faltaría salida de resultados. Y en esta salida de resultados, pues, llamo al txts.ctext nuevamente. Y aquí llamaría al imprimir. Nuevamente, voy a tomarme los valores que tengo acá ya activos, que serían, ya lo activo más rápido. Imprimir pensión actual, ya tenemos la pensión actual. Imprimir un descuento, ya tenemos aplicado un descuento. Imprimir la pensión nueva, ya tenemos aplicada la pensión nueva. Entonces, veamos un poco la diferencia que hay entre estos dos ejemplos. Uno se aplicó con métodos sin retorno, pero al hacer métodos sin retorno necesitamos que las variables se comuniquen. Entonces, la mejor forma de poder comunicar las variables es con asignación de variables globales, donde pueden ser usados en cualquier lado. Y ahora tenemos también aquí una asignación de valores locales, ¿sí? Valores locales que pueden ser utilizados ¿bien? Valores locales que podemos usarlos para la mejora del código, ¿bien? Para el uso y facilidad del código. Listo. A ver, no sé qué otra cosa nos observan acá. Muy bien.
Calculamos el descuento, aquí lo tienen. Listo. Bien. Habrá nuevos ejemplos que podemos ver. A ver, vamos a ver si nos da el tiempo de hacer un pequeño ejercicio que podríamos utilizar. Vamos a ver. Métodos de clase, métodos estáticos, no estáticos. Métodos ¿Cuál era el punto, el último punto que veía? Y bueno, ya quizás en clase, si nos queda un poco más de tiempo, en la misma clase hacemos un poco más de ejemplos. ¿Sí? Pero ya creo que este video estaría ya resolviendo la parte práctica. ¿Qué fue? ¿Qué viene? Ya. Entonces esto ya estaría resolviendo la parte práctica, lo repasan, lo siguen las instrucciones, créense sus propios métodos con retorno, sin retorno, variables globales, variables locales, y con eso ya estaríamos cerrando la sesión 3 junto con la clase parte práctica teórica que vamos a hacer en la misma. Bien, para el video, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.